Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los que se conectaron a tiempo. Vamos a esperar unos 3 minutos para dar inicio con la sesión. Les agradezco si me pueden confirmar en el chat que todos me puedan escuchar correctamente. Bien, en un minuto damos inicio para respetar el tiempo de las personas que llegaron a tiempo, ¿ok? Perfecto. Bien, muchísimas gracias a todos los que están aquí en esta transmisión. En el día de hoy la presentación vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la gestión de identidades y accesos privilegiados ya en la práctica, porque en los libros todo se ve bello, todo está perfecto. Sin embargo, cuando entramos al mundo empresarial, las cosas cambian. Mi nombre es Omar Gudiño, para aquellos que no me conocen, soy director y senior consultant en B&G Solutions, una empresa enfocada en ciberseguridad y tecnología de información. Tengo ya más de 15 años en el campo de tecnología, trabajando en todo lo que es la parte de auditoría. He pasado desde seguridad ofensiva, haciendo pruebas de intrusión, auditorías de seguridad, lo que es la parte de seguridad defensiva, en lo que es el diseño de arquitectura, implementación de soluciones, asesorías, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que he pasado por todo el camino desde ser un defensor, de hecho, desde ser soporte técnico hasta ser un defensor, hasta ser un atacante, lo que me permite tener, como quien dice, una visión global, ¿no? De lo que se requiere para poder identificar amenazas antes de que el enemigo lo haga. Bien, en el día de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Quién tiene las llaves de tu empresa? Este tema es sumamente complejo. Lo he tratado de simplificar lo he tratado de simplificar dentro de lo posible. Me disculpan, voy a colocar el teléfono en silencio. Listo. Sí. Ajá. Ah, se me había olvidado de hecho ponerlo a grabar. Denme un segundo, vamos a poner esto a grabar. Ah, ya está grabando. Perfecto. Entonces, sí, prácticamente es un tema bastante complejo. Lo he tratado de simplificar porque la realidad es que la mayoría, me atrevo a decir que más del 90% de los ciberataques que llegan a las organizaciones parten justamente desde ese acceso inicial. De hecho, esa es la llave que todo pentester siempre intenta buscar. ¿Cómo entro? ¿Cómo accedo? ¿Cuál es mi puerta de entrada? Y usualmente tienden a ser accesos. Más adelante lo vamos a estar viendo un poco más de detalle por qué se da esta situación. Pero es una realidad. O sea, en muy pocos casos se enfoca directamente en una vulnerabilidad puntual en una aplicación. En la gran mayoría de los casos se enfoca más en el usuario. Y más que en el usuario, en los accesos o los
o la identidad de cada usuario dentro de una organización. Entonces vamos a ver qué vamos a estar visualizando, ¿no? Durante la presentación. Primero vamos a tener un termómetro, que es un set de preguntas incómodas. Para aquellos que me conocen saben que soy muy, muy bueno para hacer preguntas incómodas. Aquí vamos a tocar ese punto porque es importante que primero determinemos cuál es nuestro estado actual. ¿Cómo estamos nosotros? Porque muchas veces cuando tú hablas con un gerente de tecnología o cuando hablas con alguien de seguridad puntualmente, te dicen, no, nosotros estamos perfectos. Nosotros tenemos un firewall, tenemos un antivirus. Recientemente me hicieron una auditoría y la auditoría dice que estamos genial. Sin embargo, sabemos que al final es como cuando tú barres y tiras la basurita debajo de la, ¿cómo se llama? Tiras la basurita debajo de un cartón que nadie lo vea, ¿sí? Debajo de la alfombra que nadie se dé cuenta, pero sabemos que está allí. Sabemos que eso representa un alto riesgo para la organización. Muchas veces lo desconocemos, en otras veces simplemente sabemos que está ahí, lo ignoramos y en otras veces no tenemos idea de qué tan poderoso es eso. Luego vamos a ver un poco sobre las identidades como puerta al desastre, el problema real, por qué estamos aquí. Justamente, de hecho, esa es la razón por la que estamos en esta sesión, porque cada vez más se están viendo los ciberataques dirigidos justamente a eso, cada vez se ven, por ejemplo, si nos vamos a la Darknet, a los foros, ¿no? Que todos los días prácticamente se exponen lo que son credenciales a la venta o sea, a precios irrisorios. Podemos encontrar bases de datos de credenciales de organizaciones hasta de $50 y muchas veces hasta en menos cuando no logran alcanzar el precio solicitado o que le demandan, ¿no? Al dueño de la información, lo que abre una puerta directamente para abrir la caja de Pandora, ¿no? A partir de allí. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver un poco sobre cómo podemos prevenirlo. Importante aquí resaltar, como muchos ya deben de saber, que no existe una forma de estar 100% seguro. El que te diga, mira, cómprate esta solución y a partir de ahí más nunca vas a ser hackeado, es un gran mentiroso. No hay manera, no hay forma de garantizar el 100% de la seguridad de su organización porque el riesgo siempre va a existir. Puedes tener el sistema más sofisticado hoy, puedes implementar la mejor tecnología ahorita que todo está con IA por todos lados. Si no le agregas IA al final del título, entonces no estás en la moda. Puedes poner la IA que tú quieras, la tecnología que tú quieras. Jamás vas a estar 100% seguro. Jamás. Siempre hay una probabilidad de que te equivoques. Al final, algo que deben de entender todos los ciberdefensores, si estás estudiando, si eres un gerente de tecnología, es que nuestro trabajo es reducir el riesgo y evitar cometer errores los 365 días del año. Somos humanos y los vamos a cometer. El atacante solamente necesita que te equivoques una vez. Él no necesita que te equivoques 10. Una. Una sola oportunidad, una sola ventana que dejaste abierta y es suficiente para que el caos inicie. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a estar cruzando un poco lo que es los conceptos de PAM, IAM y gestión de identidades. Importante recalcar que de hecho varias personas me hicieron la pregunta. Esta sesión no es para hablarle directamente de un producto, no es una sesión comercial. No vengo aquí a hablarles de alguna herramienta en específico. Esta sesión va a ser totalmente genérica. Sí, hay soluciones que nos permiten ayudar. Quizás se haga la mención de una. Sin embargo, no va a ser una sesión como quien dice, ok, aquí vengo a hablarte de tal marca. No, ese no es el objetivo de esta sesión. Luego vamos a estar viendo un poco sobre los mitos comunes. Sí, correcto, es una sesión totalmente agnóstica. Luego vamos a estar hablando de los mitos, ¿sí? Porque muchas veces asumimos, creemos que si pongo esto, como quien dice, ya estamos ready, ya estamos listos. Es como cuando antes, creo que hoy en día ya no se estila tanto escuchar eso, pero antes te decían, no, pero si ya tú pones un firewall y un antivirus, ya no te olvidas de todo eso. Hoy en día sabemos que eso no es cierto.
Hoy en día sabemos que un antivirus no es suficiente, que un firewall no es suficiente y realmente nunca lo fue. Simplemente vivíamos engañados. Y finalmente vamos a ver un poco sobre lo que son la gestión correcta de identidades o lo que es la implementación de un framework para la gestión de identidades. Que es importante también recalcar aquí que nada está escrito en piedra y que probablemente puedan personas en el público tener opiniones diferentes y está bien. En el día de hoy esta presentación está mucho más enfocada a mi experiencia práctica como consultor y como asesor de seguridad. Y vuelvo y repito, pueden que hayan otras personas que dicen, oye, yo no estoy de acuerdo, yo creo que esto puede hacerse de esta otra manera. Creo que no hay una forma única y al final cada cosa se va a adaptar siempre a las necesidades del cliente. Cada cosa se va a adaptar siempre a los objetivos del negocio porque implementar seguridad y paralizar el negocio es totalmente absurdo. Al final el único resultado va a ser un fracaso en tu proyecto. Bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a la que es la parte del termómetro. Vamos a ver cómo está la empresa hoy. Son 8 preguntitas de esas sumamente incómodas que no tienen ni siquiera que responder en el chat, ¿eh? No se expongan en lo absoluto, no es necesario. Son preguntas que ustedes se van a hacer para ustedes mismos de forma directa. Si dentro de las preguntas que voy a ir ejecutando más de 3 preguntas, la respuesta es no tengo idea, hay un problema y estás en el lugar correcto. Bien, vamos con las primeras 2 preguntas. En la primera pregunta, ¿sabes quién tiene permisos administrativos en todos tus sistemas? Y ojo, hablo de todos tus sistemas, porque hoy en día nos encontramos con, por ejemplo, empresas que cuando preguntan, mira, pero ¿quién tiene el usuario administrador de, por ejemplo, de las estaciones de trabajo? Te dicen, no, solamente soporte. Pero luego te sientas en cada computadora y te das cuenta que todos los usuarios son administrador local del sistema operativo, lo cual es caótico. Cuando hablamos de todo, hablamos del sitio web. Si utilizas un cPanel, ¿quién tiene los accesos administrador de ese cPanel? ¿Quién tiene los accesos administrador con el que compraste el dominio? Del servicio DNS, de las redes sociales, de las bases de datos, de todo sistema que en un momento de incendio puede repercutir de forma directa en la continuidad de tu operatividad. Y vuelvo y pregunto, ¿sabes realmente quiénes tienen permisos administrativos en todos tus sistemas? De hecho, les puedo indicar que en esta pregunta número 1, en la mayoría de los casos te dicen al principio, sí. Cuando empiezas a hablarle de cada uno de los puntos, como bien lo menciona acá abajo, correo, redes, se quedan como, bueno, no estoy completamente seguro. Y ahí es donde inicia el parte del problema. Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que descubriste una cuenta privilegiada que no sabías que existía? ¿Dónde aplica esto? Bien. Esto aplica cuando tú acabas de llegar a una empresa donde anteriormente estaban laborando otro personal de tecnología o hubo un cambio gerencial o hubo cambios de proveedores. Es muy normal que llegues a una organización, bueno, no digamos normal, pero se suele encontrar muchísimo porque no debería normalizarse esto. Se suele encontrar muchísimos usuarios de sistemas que cuando preguntas a la gerencia, cuando entregas un reporte, le dices, no, bueno, encontramos dentro de la base de datos el usuario Pedro Linares. Si hay algún Pedro Linares es solamente un ejemplo. Se me acaba de ocurrir el nombre, ¿ok? Tengo aquí un Pedro Linares que tiene permisos de System Administrator, DSA, en la base de datos. Eh, y la gerencia te mira con cara de, pero aquí no hay nadie con ese nombre. Bueno, hay un usuario que se creó según la auditoría en esta fecha. De hecho, tiene más de 3 años de haber sido creado. Según la auditoría también indica de que hace 3 meses esa persona fue la última vez que se conectó y nadie del equipo de tecnología tenía idea que ese usuario existía. Pasado el tiempo fue que se determinó de que efectivamente había sido un proveedor que había trabajado con ellos años anteriores, que ya no tenía servicio con ellos hace mucho tiempo, pero seguía teniendo acceso y seguía lográndose conectar a la base de datos. Ya ellos determinaron qué acciones tomar, si acciones legales, ya eso no era decisión nuestra. Pero, otra vez, ¿cuándo fue la última vez que descubriste
una cuenta privilegiada que no sabía que existía, que existe, que la tienes en el domain controller o la tienes en el firewall o en los controles de seguridad o en cualquiera de las aplicaciones antes mencionadas. Si ya vamos por las dos primeras preguntas y ya empezaste a sudar, tranquilo, todavía hay más. 3. ¿Tienes certeza de que ex colaboradores ya no tienen acceso a tus plataformas? ¿Por qué sucede esto? Porque no existe un proceso de offboarding. Cuando nosotros entramos a la organización, lo primero que hacen, luego de que firmas tu contrato, que se te dan lo que son los accesos, con los roles que requieres, con los permisos que requieres, pero resulta que el día que te vas, no hay una conexión directa, digámoslo así, entre los procesos de recursos humanos, cuando un personal sale de la organización, y el departamento de tecnología o el departamento de seguridad, lo que se traduce a que la persona se fue y mantuvo sus accesos. Si se están preguntando en este momento, oye, pero ¿qué tan normal es que algo como eso suceda? Muy normal. Y olvídense de que no, seguramente eso pasa en empresas pequeñas de todos los tamaños. Pasa y pasa más de lo que ustedes creen, principalmente cuando, cuando el proceso que se definió entre RH, porque hay procesos que tienes que definir con otros departamentos, entre RH e IT, nunca se automatizaron. Nunca. Entonces, sí, se encuentra y se encuentra por toneladas en empresas de distintos tamaños, en instituciones, de hecho, de distintas, eh, la palabra correcta no es mercado, de distintos rubros, sector salud, sector gobierno, sector privado, independientemente, se encuentra y se encuentra muchísimo. Pregunta número 4, ¿cómo proporcionas accesos a proveedores externos? ¿Cómo proporcionamos esos accesos? De hecho, normalmente cuando nosotros hacemos auditorías, ya sea que auditorías de 365, etcétera, etcétera, y nos preguntan, mira, te paso el usuario administrador. No, 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 no. Yo necesito un usuario de solo lectura a la plataforma que vamos a auditar. Más nada. ¿Por qué? Porque aparte de todo, que es una responsabilidad muy grande que el cliente te diga, mira, te comparto, y no estoy hablando de clientes eh, sin conocimiento técnico, estoy hablando de que cuando alguien del departamento IT te dice, te comparto las credenciales de administrador, te está lanzando o estás recibiendo una responsabilidad muy grande. Y la respuesta inmediata es no, ni de chiste. Dame un acceso de solo lectura. Pero bueno, esto no siempre aplica, obviamente. Hay proveedores que efectivamente necesitan ejecutar un cambio, entonces, ¿cómo le das esos accesos? ¿Le das un acceso de Global Admin? ¿Le das un acceso basado en el privilegio mínimo, en las actividades que ese proveedor va a ejecutar? ¿Cómo lo haces? Lastimosamente, muchísimos casos se dan en que se las mandan por correo, no las cambian, se las mandan por WhatsApp, les crean una VPN y la VPN, otra vez, si esto te resuena, no te sientas mal, son errores que se cometen, pero si estás aquí es justamente porque buscas mejorar y buscas aprender cómo hacerlo de la mejor manera. Siempre hay oportunidades de mejora y nadie es perfecto, ¿vale? Entonces, hay ocasiones donde te dan acceso, por ejemplo, por VPN. El acceso por VPN no está mal. Lo que sí está mal es de que ese acceso le permita conectividad a más de un dispositivo. Por darles un ejemplo, si este proveedor, su trabajo es, no sé, por ejemplo, administrar el servidor de aplicaciones 1, ¿por qué su acceso VPN le permite conexión no solamente a server 1, sino a server 2, 3, a todos los dispositivos que están dentro de la red y moverse internamente? Oye, pero ¿qué riesgo tiene si al final es un proveedor y es alguien de confianza? Que si esos accesos caen en las manos equivocadas, tienes un gran problema. Por ahí parte el problema. Cuentas genéricas sin trazabilidad individual. Eso también puede ser un gran problema. Porque al final, si simplemente se llama proveedores y ese usuario lo usan todos los proveedores, ¿cómo vas a saber en un momento determinado quién hizo qué? Siempre tienen que estar siempre tienen que corresponder con el nombre de quién va a hacer la actividad y
Si quieres de alguna manera alinearlo al proveedor, pudieses agregar, por ejemplo, no sé, el nombre de la empresa, maybe guión, el nombre del colaborador o el nombre del analista que va a ejecutar la actividad y siempre tener esa trazabilidad. Pregunta número 5. ¿Sabes qué hacen tus proveedores cuando se conectan a tus sistemas? En la mayoría de los casos, la respuesta a esta pregunta es no. Él se está conectando porque va a hacer una actividad, ya sea crear una nueva regla en el firewall, ya sea que él va, no, es que él nada más va a actualizar. Pero ¿cómo sabes que realmente está haciendo eso? Y con esto no quiero generarle ruidos en su cabeza de que, hey, pero si son proveedores, son gente de confianza. Recuerden que al final el atacante lo que busca explotar es justamente eso, la confianza. Y hay un concepto conocido como Zero Trust, en el cual se enfoca principalmente en no confiar, siempre validar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema si no sabemos, no tenemos sesiones grabadas, no tenemos nada que se encargue de alertarnos qué está sucediendo? Se pueden conectar a la hora que quieran, no estamos monitoreando comandos peligrosos dentro de nuestros sistemas, entonces no tenemos una visibilidad. Pregunta número 6. Puedes demostrarle a un auditor quién accedió a qué y qué actividades hizo. Y esto es bastante típico encontrarlos en distintas organizaciones también, donde no tienen un sistema o no tienen habilitado módulos de auditoría. Hoy en día yo creo que gran parte de las soluciones o herramientas de tecnología vienen con un módulo de auditoría que te permite tener esa trazabilidad, pero en la mayoría de los casos no vienen habilitados por default. Y la respuesta del por qué no, en muchos casos es porque puede impactar de forma directamente en el rendimiento, principalmente cuando está corriendo, no sé, en una máquina virtual, por ejemplo, y con recursos limitados. Puede darse el caso. En otros casos, una base de datos donde los logs de auditoría pueden consumir muchísimo espacio, lo que también puede afectar de alguna forma u otra el servicio. Entonces, cuando vamos a auditar un sistema, o más bien, cuando vamos a habilitar la auditoría, tenemos que estar claro qué vamos a auditar. Y tenemos que estar claro cuál es el impacto. Eso no significa que no tenemos que hacerlo. Eso significa de que tenemos que hacerlo de forma planificada. Tenemos logs dispersos en múltiples sistemas, no hay correlación, no hay capacidad para generar reportes consolidados, no tenemos idea de qué fue lo que sucedió. 7. ¿Qué sucede si una cuenta privilegiada es comprometida en los próximos 20 minutos? Tenemos un proceso claro de qué tenemos que hacer. Sabemos cuál es el siguiente paso. Antes de que esto es como el meme que sale la gallina sin cabeza corriendo por todos lados. Así es como reaccionamos. Tenemos una idea clara todos, porque al final, siempre que sucede algo como esto, tiene que haber un equipo de respuesta a incidente con procesos sumamente claros desde la línea de comunicación hasta la línea de acción con los playbooks. Si eso no está claramente definido, puede que tengamos un problema. Y principalmente si manejamos herramientas con lo que es la parte de autenticación no centralizada y es el mismo usuario y el mismo password en distintas plataformas, eso puede ser caótico porque eso significa de que tenemos que hacer cambio en muchas plataformas. Mientras tanto, el atacante sigue dentro. ¿En cuántas consolas o herramientas de diferentes gestiones, identidades y accesos? Y hoy, por hoy, que existen toneladas de soluciones, nosotros tuvimos la oportunidad justamente de hacer una auditoría en una compañía de Estados Unidos, en la cual tenían más de 15 herramientas, todas herramientas de seguridad. ¿Cuál era el problema de muchas de estas herramientas que en algunos casos no se hablaban? Cada uno manejaba sus identidades por separado, distintos roles, no había seguimiento, eh, diferentes proveedores de nube, o sea, era un big issue, porque cuando pasaba algo en una plataforma nadie se enteraba. Entonces, esto se encuentra muchísimo también en muchas organizaciones que utilizan diferentes plataformas de nube, pero cada plataforma de nube manejando su propio IAM o su propia gestión de identidad de forma separada y nadie tiene una visibilidad real de quiénes tienen permiso a qué, cuándo, dónde y qué cosas pueden hacer. El resultado del termómetro. Bien, si respondiste, no tengo idea, no lo sé. Si pusiste cara de preocupado a por lo menos más de 3 preguntas,
tienes brechas críticas en la gestión de identidades. El 80% de las organizaciones medianas, y me atrevo a decir también grandes en la región, tienen los mismos desafíos. Así que no te sientas mal, no sientas de que, wow, estaba haciendo las cosas. No, siempre hay oportunidades de mejora y vuelvo y repito, si estás aquí con nosotros en el día de hoy, en esta sesión, es porque eres consciente de que siempre es importante conocer qué está sucediendo, cómo mejorar, siempre aprender, ese es el objetivo, sobre todo, ¿no? O sea, siempre buscar oportunidades de mejora. Entonces, seguimos avanzando. Las identidades son la puerta de entrada al desastre y estas estadísticas no las podemos ignorar. El 86% de las brechas involucran credenciales comprometidas. Muchas veces nos enfocamos 100%, que no está mal. Ojo, lo que voy a comentar, ojito con lo que voy a comentar. Hay ocasiones donde nos enfocamos exclusivamente en las vulnerabilidades de los sistemas, en mantener todos los sistemas actualizados, que está genial, porque esa también es una puerta de entrada. Sin embargo, el problema parte cuando nos olvidamos de la gestión de identidades, cuando nos olvidamos de los permisos, de los roles, de los grupos, de los usuarios, de quién tiene permiso a qué, cuando no manejamos de forma correcta el ciclo de vida de la gestión de identidades, entendiéndose desde el momento que se hace el request de la identidad, donde se nos indican cuáles son los permisos, cuáles roles va a tener esta persona, qué actividades va a ejecutar. Una vez se tiene definido, pasa lo que es el proceso de creación del usuario. A ese usuario se le asigna un rol, a ese rol se le asignan los permisos. A partir de allí se monitorea la actividad que ejecuta el usuario. Esto es una simplificación, ¿no? Estoy simplificando el proceso. Se monitorea. ¿Y por qué se monitorea? Porque puede que esta persona, puede que este individuo con el pasar del tiempo cambie de roles o cambie de posiciones, lo que significa de que probablemente permisos que tenías antes ya no los necesitas. Hay permisos que posiblemente haya que revocarlos y hay nuevos permisos que hay que asignarte. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Se agregan nuevos permisos al stack, pero nunca se remueven los que ya no necesitas. Y cuando ya no necesitas ninguno de los permisos que tenías, entonces irlo eliminando. Cuando la persona ya no está o ya no forma parte de la organización, proceder a deshabilitar al usuario. ¿Por qué no eliminar? Bien, primero que esto va a depender de las políticas y segundo que es una buena práctica mantener durante un tiempo, no sé, en algunos casos es un año, 5 años, depende mucho de la organización, mantener el usuario inactivo o desactivarlo, como lo quieras llamar, por temas de auditoría, porque si en el futuro quieres hacer algún tipo de investigación o detectaste alguna anomalía luego de que esta persona saliera de la posición, si eliminas el usuario, borras parte de las evidencias. Entonces, es una buena práctica mantener por un periodo de tiempo, 1 año, 3 años. Hay lugares que te dicen, mira, tienes que mantenerlo durante 5 años. El usuario está, pero está desactivado, lo que significa que no puede ejecutar ninguna acción dentro de las plataformas. También es clave que cuando hagas el proceso de desactivado, también eliminemos las sesiones activas. ¿Ok? Porque hay ocasiones donde cuando un usuario se autentica, y esto va a ser muy técnico lo que voy a mencionar, cuando un usuario muchas veces autentica un sistema, usuario password, doble factor de autenticación, lo tengas o no, eso te genera un token. Y ese token podemos verlo como una llave al sistema. Con esa llave, y esa llave usualmente tiene una duración. Digamos que la llave te va a durar 1 hora. Así yo agarre y desactive el usuario. Si no hay un sistema que se encargue no solamente de matar no solamente de desactivar al usuario, sino de matar a la sesión, la persona puede seguir operando sin ningún problema. Y asimismo, un atacante puede seguir operando sin ningún problema porque su sesión sigue establecida dentro del sistema con la última llave o token que se generó. ¿Ok? Eso para que lo tengamos claro. Entonces, el 86% arranca por aquí. De hecho, uno de los grandes negocios que se manejan en la Darknet o en la Deep Web, como lo quieran llamar, son conceptos distintos, pero usualmente la gente los suele mezclar. Eh, Uno de los negocios que es más lucrativo en este punto son los access brokers. Son ciberatacantes que se enfocan 100% única y exclusivamente en colectar accesos, usuarios, password, base de datos de correos electrónicos. ¿Por qué? Porque el objetivo es reducir la probabilidad de ser atrapado. Ese es el objetivo. Así de simple. Reducir la probabilidad de ser atrapado en el camino. Entonces ellos agarran, logran
acceder a la entidad, ya sea a través de un correo electrónico, a través de phishing, a través de las formas que sean, acceden, colectan la información, colectan los usuarios, lo colocan en una base de datos, se van a los foros, venden esos accesos y alguien más se encarga de hacer el ataque final. De tal manera de que si ese último atacante es descubierto, digamos que todo el foco o toda la atención se va hacia ese atacante final. Entonces, el tema de los access broker es sumamente lucrativo y es algo que no va a acabar de la noche a la mañana si no aprendemos a gestionar nuestras actividades. 4.88 millones es el costo promedio de una brecha de datos. Esto es según datos estadísticos del año 2024. Hoy en día esos datos han ampliado muchísimo, pero sigue siendo un montón. 277 días es el promedio para identificar y contener una brecha y les tengo noticias, hay ocasiones donde han pasado hasta 3 años que se vienen a dar de cuenta realmente que algo sucedió dentro del entorno. Seguimos avanzando. Bien, ¿dónde se ve esto o dónde puede afectar muchísimo más? Integraciones multinubes sin control. Tenemos AWS, Azure, Google y todas las demás que existen, pero cada una maneja su propia consola de forma independiente. No hay visibilidad de quién tiene acceso a qué, quién tiene permiso a qué, cuáles son los roles. Claro, si te vas a cada una de las plataformas y te vas al IAM y empiezas a verificar uno por uno, genial. Pero si no tienes un punto central donde verlo, es tedioso y puede llegar a ser un dolor de cabeza. Y en el 99% de los casos ignoras vulnerabilidades en tus propias infraestructuras de nube. ¿Okay? Credenciales compartidas. No, eso no pasa. Casi en ninguna empresa. Nada, no es cierto. Esto es de lo más típico encontrar en organizaciones. Y aunque ustedes no lo crean, en IT pasa y mucho que se comparten los usuarios y los passwords entre el mismo equipo. Y si en IT se encuentra, imagínense el resto de los departamentos. Compartes credenciales de cuenta de servicio, credenciales de administrador, comparten las credenciales de acceso a todas las plataformas y nadie tiene trazabilidad. Y cuando tú vas a ver encima de todo eso, que estas credenciales compartidas se llaman tipo admin nube. O sea, que no está ni siquiera asociada a una persona, lo que dificulta muchísimo en caso de que algo se rompa dentro del sistema o hay algún tipo de ciberataque o simple y sencillamente algo falle. No tienes cómo determinar quién hizo qué, porque pasa como, no sé si han visto el meme este de Spider-Man, que salen los distintos Spider-Man y se empiezan a señalar entre ellos. Bueno, pasa exactamente igual. Exactamente igual, todos se empiezan a señalar, yo no fui, fue él, fue él, fue él, fue él. Al final nadie se va a hacer responsable. Secrets hardcodeados en código, contraseña, token de API, esto pasa muchísimo, lo encontramos muchísimos dentro de lo que son las auditorías de aplicaciones. Se encuentra por toneladas esto, se sigue utilizando lo que es los secrets quemados, donde también pasa un montón. Por ejemplo, cuando trabajan con contenedores, aquellos que utilizan Docker Container o Linux Container para lo que es esta parte de aplicaciones desacopladas o para facilitar el proceso de movilización, de movilidad de las aplicaciones, para agregarle, digamos, dinamismo. ¿Con qué nos hemos encontrado en auditorías? Con archivos de configuración que tenían allí el usuario y el password, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos una actualización a una imagen dentro de un contenedor, eso agrega una capa por encima, pero la capa anterior sigue teniendo los cambios que habían aplicado. Digamos que en el primer cambio agarraste y tenías el usuario y el password quemado. Alguien te llamó la atención, borraste eso, creaste una nueva capa sobre la anterior. Pues, y el problema está cuando agarras eso y, por ejemplo, lo publicas en un GitHub. Si alguien tiene acceso a ese GitHub y agarra y, digamos, em, desacopla cada una de las capas y regresa a las capas anteriores del contenedor o del volumen, o sea, el volumen del disco de este contenedor, puede acceder a esos archivos de configuración. O sea, mucho cuidadito con eso que muchas personas creen que, no, yo lo borro y ya listo. Donde también lo hemos visto si eres hardcodeado, por ejemplo, si eres usuario de Confluence y agarraste y posteaste un mensaje dentro de tu Confluence donde pegaste el usuario y el password de una plataforma, vino seguridad, te llamó la atención y agarraste y lo borraste y tú dices, bueno, pero ya lo borré. Pues realmente no,
Porque si yo me voy al histórico del mensaje que compartiste en Confluence y seguramente pasa en otras plataformas, puedo ver el password que borraste. Entonces, aquí debe existir un proceso que se llama rotación de credenciales, que consiste prácticamente en renovar estos accesos para que si alguien tiene acceso a ver el histórico del mensaje que hiciste, no pueda hacer absolutamente nada con esas credenciales porque ya no son funcionales. Vayan anotando esos datitos en el cuaderno porque creo que son sumamente prácticos. Usuarios con privilegios admin en cuentas diarias. Uy, sí, esto es caótico. ¿Y dónde lo he visto que pasa más? En administradores en nube, que el mismo usuario que usan para revisar sus correos electrónicos, el mismo usuario que usan para acceder a su máquina, que es el mismo usuario que usan para acceder hasta el PlayStation, es el mismo usuario que acceden para todo, es el admin, el global admin de 365. Y eso lo hemos visto dentro de lo que son las auditorías. Señores, si ustedes son administradores de una nube de su institución, creen un usuario única y exclusivamente para esas actividades y eso debe estar casi que bajo llave. Y en caso de, eso es como quien dice, en caso de emergencia rompa el vidrio. Y su usuario diario debería de tener permiso de hacer las actividades necesarias, es decir, abrir su correo electrónico, entrar a su computadora y chao. Mezclar su usuario diario con permiso administrativo puede representar un gran riesgo para la organización. Autenticación descentralizada, cada quien se autentica de forma independiente o se maneja lo que se llaman autenticaciones locales. ¿Qué quiero decir? Que cada aplicación tiene una base de datos donde se almacenan los user password y se manejan de forma independiente, roles independientes, no hay trazabilidad, todo eso sucede de forma local. No hay correlación de eventos, no hay nada, no tengo visibilidad. Credenciales en archivo de configuración, eso era el ejemplo que les estaba dando hace un rato. Pasa muchísimo con script, pasa muchísimo en contenedores, pasa muchísimo en variables de entorno, en los .env, en, variables, en archivos utilizados como variables de entorno para sistemas. Y agarramos y lo subimos a un GitHub y ese GitHub es público y ya tenemos serios problemas a partir de allí, ¿no? Backup sin cifrar, accesibles por múltiples personas. De hecho, una de las grandes ventajas de tener esa visibilidad de ofensivo, una de las cosas que se ejecutan cuando estás haciendo una prueba de intrusión en una aplicación web es el proceso de enumeración eh, en el cual prácticamente vas a buscar todos los directorios que existen dentro de este servidor. Y uno de los directorios más comunes que se logran encontrar son los .bk o los .backup o los backup.txt o backup solo. ¿Y qué sucede con estos tipos de archivos? Ahora, no quiero que aquellos que son estudiantes de seguridad vayan corriendo y empiecen a jugar. No, muy importante. Usen estos conocimientos para mejorar, no para dañar a nadie, ¿vale? Entonces, es muy normal encontrar estos directorios que se llaman backup dentro del mismo servidor web, accesible, porque para acabar crean el backup y lo dejan en la misma ruta del donde está el servicio web, donde está la aplicación web corriendo. Estoy seguro que a más de uno debe estar pensando, uy, yo hice eso. Tranquilo. Yo creo que todos en algún momento lo llegamos a hacer. Entonces, si un atacante llega a acceder a este archivo que se llama backup, lo descomprime, abre el contenido, archivos de configuración, y ahí ya está el usuario y el password de la base de datos, o el usuario y el password de un superadmin, te da por probar SSH y bingo, resulta que es el mismo usuario para acceder al sistema operativo. Esto es más normal de lo que ustedes creen. Así que si van a sacar un backup, asegúrense que no esté dentro del mismo servidor y tampoco sea accesible desde Internet. Seguimos, caso real anonimizado. Una empresa con más de 200 empleados, 47 cuentas privilegiadas sin monitoreo, es decir, empresa que tenía 47 perfiles con permisos para hacer lo que quisieran, cuentas activas, 12 cuentas activas de ex colaboradores, a cuentas que las personas ya no estaban, pero seguían trabajando sin problema. Más bien, no que seguían trabajando, seguían teniendo acceso a absolutamente todo el sistema, lo cual puede ser muy, muy peligroso. De hecho, una práctica por lo menos que nosotros ejecutamos cuando hacemos auditorías o consultorías es que una vez ya nosotros te entregamos el informe final, todo lo que son los accesos son automáticamente eliminados de nuestra bóveda para evitar cualquier tipo de problemas.
Y fue algo súper, súper mega curioso que nos sucedió creo hace como 2 semanas, más o menos, de un cliente de One Shot que se manejó no de Panamá, fuera de Panamá. Y recibimos un correo electrónico que decía su cuenta ha sido desactivada, lo que significa de que, y estamos hablando de que eso fue un caso hace más de 3 años, lo que se traduce que durante 3 años seguíamos teniendo acceso al sistema a pesar de ser proveedores externos. ¿Ok? En ese caso, nosotros teníamos los accesos para realizar una auditoría interna y seguíamos teniendo los accesos. Obviamente no voy a mencionar el nombre de la compañía, pero esto puede suceder. La idea es que no continúe pasando. Entonces, hallazgo crítico. Ningún equipo interno tenía visibilidad completa de las cuentas que manejaban. De hecho, hoy por hoy tú le preguntas a una persona, mira, cuántos usuarios con permiso de administrador tienes dentro de todas las plataformas globales? Y en la mayoría de los casos no te saben responder. La auditoría reveló que el 60% de las cuentas privilegiadas administrativos no estaban documentadas ni monitoreadas. No lo estaban. De hecho, una de estas cuentas era una cuenta dentro de una base de datos y el usuario tenía permisos literal para borrar la base de datos completa. El caos no terminaba ahí porque luego nos fuimos a la VPN y el usuario también existía a través de también existía dentro de la VPN, por lo cual este usuario pudo haberse conectado de forma remota y causar daños graves a la organización. Y pudo que no sea ni siquiera esta persona. Si ese usuario hubiese caído en manos de terceros, hubiese sido sumamente caótico. O bien, ¿cómo detenemos el abuso de privilegio? Oye, lo primero es que tenemos que identificar. De hecho, más adelante vamos a ver un framework del cómo lo hacemos nosotros. Vuelvo y repito, no está escrito en piedra. Lo primero es identificar. Eso es lo primero. Regla número uno, necesito saber qué tengo y cómo lo tengo. Quiénes tienen acceso a qué recursos, con qué privilegios, qué cosas, qué actividades pueden ejecutar dentro de todos los sistemas que si el día de mañana alguien accede a la red social de la entidad que sea, eso puede impactar de forma directamente en nuestro negocio. O sea, nadie confía, o más bien, las personas pierden la confianza de aquellas instituciones que han sido vulneradas. ¿Ok? Y más allá de vulnerada, que ni siquiera han sabido cómo atender el incidente cuando se presenta, que eso es una de las partes también sumamente importante. Primero identifica qué tengo, luego vamos a empezar a gestionar, porque seguramente en esta fase de identificación, que es lo que, de hecho, es una de las etapas más importantes, de igual manera cuando haces una auditoría, en esta parte te vas a dar de cuenta, oye, pero ¿por qué aquí Pedro sigue teniendo acceso a, no sé, al firewall, por ejemplo? Si ya, o sea, si ya Pedro ni siquiera trabaja en ITEA, Pedro lo movieron para venta. ¿O por qué Jonás sigue teniendo acceso aquí al sistema de tracking o de ticketing de la empresa si él ya ni siquiera es soporte? Él ahora está en desarrollo de software. Aquí en esta parte de identificación te vas a dar de cuenta de cómo estás y de todo el montón de permisos que tienes regalando. Regalamos 2 administradores por el precio de uno. Gestiona los accesos internos y externos, sesiones temporales, cuentas de servicio, quién tiene qué, cuentas nombradas. Auditoría, ¿quién hizo qué? Necesitamos tener una claridad de cuáles fueron las actividades ejecutadas por cada uno de los usuarios dentro del sistema. De hecho, usuarios de aplicaciones, ¿sí? Usuarios de aplicaciones también es importante tenerlos en consideración aquí, como le llaman cuentas de servicio. Gestión de accesos internos y externos, sesiones temporales cada vez que sea posible. Si es una actividad puntual que va a ejecutar este proveedor, no entiendo por qué tiene que tener una sesión que dure 1 año, 2 años, 3 años. No debería. Si yo sé que este trabajo va a tomar una semana o va a tomar, no sé, el tiempo que se ha determinado, bien, ¿en qué horario se van a ejecutar las actividades? Si hay un tiempo definido, definamos, ok, que este usuario o estas credenciales estén activos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, si así se definió con el proveedor y de tal fecha a tal fecha. No veo por qué la necesidad de tener credenciales full time cuando no va a ser necesario. Si solamente va a trabajar un día, ¿por qué necesito que las credenciales tengan acceso y aparte acceso completo durante todo el tiempo del mundo? No debería. Cuentas de servicios automatizadas, hay que ser muy cuidadoso con esta parte. Credenciales que estas tipos de cuentas se deben derrotar cada cierto tiempo. Y aparte de eso,
hay que tener mucho cuidado de que dentro de los scripts las aplicaciones no hayan credenciales copiadas y pegadas. Hoy en día, si estás trabajando, por ejemplo, en plataformas de nube, puedes hacer uso de los secret managers. Sí, pueden hacer uso, por ejemplo, de los secret managers y asignarle un rol. Ya esto es un poco más tecnicista, que no quería entrar allá, pero por ejemplo, si tú estás corriendo eso dentro de una función lambda, a la función lambda le asignas los permisos para que esa función lambda, veámoslo como una aplicación que va a correr un conjunto de instrucciones. Así. Le damos los permisos para que esos conjuntos de instrucciones puedan, no sé, acceder a una base en específico o a una tabla en específica en una base de datos y chao. No necesito quemar ningún tipo de secret, ni password, ni nada de eso dentro de nuestros scripts de automatización. Ojito con los accesos a los proveedores, auditoría de cambios. Si no tengo visibilidad de eso, señores, tenemos un problema gigantesco. Ciclo de vida de la entidad, ya esto lo comenté hace un rato, creación, asignación, monitoreo y revocación. Aquí no me voy a frenar. Esta parte es súper importante. Creación, asignación, monitoreo, creación. De hecho, aquí me faltó una línea que va de aquí, del monitoreo a la asignación. Aquí me faltó una línea. ¿Y por qué esta parte? Lo que comenté hace un rato. Hay personas que se van moviendo. Mi caso muy particular, por ejemplo, yo en la última empresa en la que laboré, yo arranqué como soporte técnico junior. Luego me moví a un seniority más alto, luego me moví a seguridad, de seguridad me moví al back office, empecé a moverme entre cada una de los departamentos dentro de la organización y en cada uno de ellos yo iba perdiendo accesos. O sea, ya cuando a mí me sacaron de soporte, los permisos que yo tenía para gestionar el controlador de dominio se fueron. Chao, ya no los necesitaba. ¿A qué tenía permiso? A las plataformas que yo manejaba. Cuando ya yo me moví para la parte de back office, que ya yo no necesitaba acceso a nada de lo de TI, todos esos accesos se fueron completamente y no los necesitaba porque me moví de buena posición. Entonces, esta parte de monitoreo y asignación es un bucle que nunca debería de terminar y debería de ir muy de la mano con los movimientos de posiciones, lo que significa de que tiene que haber una comunicación bidireccional entre recursos humanos y ustedes o el departamento de IT o el departamento de seguridad, sea quien sea que maneje el tema de la gestión de identidades. Tiene que haber una comunicación para saber cuando una persona se mueve de posición, qué nuevos permisos necesita. Y aquí los procesos juegan un papel mega, ultra importante. ¿Vale? Seguimos. Hay una guía de evaluación gratuita. Yo se las voy a estar compartiendo. De hecho, a todos los que se registraron dentro de la masterclass van a estar revisando este checklist. Es un documento de Word, de un PDF, sumamente sencillo, en donde prácticamente hay una lista de preguntas y dependiendo de las preguntas, eh, ustedes van a poder ahí identificar cuál es el estatus en el cual se encuentran, si es crítico, alto, medio, eso lo vamos a ver. Tienen 25 controles clave para la gestión de identidades y con eso van a validar cuál es el estado de la organización. No tienen que pagar absolutamente nada, es totalmente gratuito que se les va a estar enviando a todos los que formaron parte de esto, porque sabemos que todos los que se registraron fueron más de 140 personas más o menos que se registraron a la sesión, pero sabemos que pasan cosas y no todos se pueden conectar, así que se lo vamos a hacer llegar a todos. Seguimos, que todavía no hemos terminado, no hemos terminado. Bien, PAM, IAM y gestión de identidades. IAM que viene de Identity and Access Management, right? ¿Para qué sirve esto? Para gestionar las identidades. Aquí se crean los permisos, aquí se crean los roles de los distintos usuarios. Los IAM tienen funcionalidades para establecer lo que es el single sign-on, es decir, que desde una sola plataforma tú puedas autenticarte en distintas. Una sola vez metes usuario y password y token y con eso tienes acceso a todas las plataformas. MFA, un segundo. Me disculpo si en algún punto hablo muy rápido. Estoy tratando de controlar el tiempo para que sea exactamente 1 hora, porque luego viene el almuerzo y no quiero a nadie quejándose de que tengo hambre y todavía no ha terminado. ¿Ok? Entonces, el IAM se utiliza para esto. ¿Ok? Ciclo de vida del usuario. Ese es el trabajo. El tema es de que con el IAM no tenemos una visibilidad de qué es lo que realmente está pasando. Sí podemos habilitar, importante esto, aquí no nos vamos a dedicar a vender humo, nada de eso. Sí podemos habilitar auditoría,
pero nosotros tenemos que llevar esa trazabilidad a otro nivel, empezar a generar los reportes en cada uno de los IAM que nosotros tenemos para luego procesar esa información, lo que requiere en algunos casos cierto trabajo manual. Y si tenemos varios plataformas, por ejemplo, de nube, y aparte de eso, tenemos también, por ejemplo, un Active Directory. Entonces tengo un reporte por allá, un reporte por acá, un reporte por cuya, un reporte por todos lados para poder saber qué está pasando y quiénes tienen permiso a qué. Un PAM, por otro lado, viene de Privilege Access Management. Gracias, Juan Carlos. Privilege and Access Management, donde se manejan todo lo que es la parte de cuentas privilegiadas. El enfoque de esto es principalmente llevar esa gestión de los accesos privilegiados, de tener el ojito puesto encima de todos esos administradores de distintas plataformas. Todo lo que son cuentas críticas, tener la capacidad de tener una bóveda para el almacenamiento de estas credenciales, el manejo de estas credenciales, poder grabar las sesiones. Cuando hablo de grabar, es grabar. Es un video así como el que estamos haciendo ahorita. Desde el momento que la persona le dio, entró al portal y se autenticó, es tener un video de toda la actividad ejecutada por esta persona. Y control granular de las sesiones. Ahora, esto está genial, pero no es suficiente, porque si se dan de cuenta, el ciclo de vida requiere muchas cosas más. Cuando se trabaja con una plataforma unificada de identidades, que en el mercado hay muchísima, tenemos una visión integral porque aquí tenemos lo que es la integración del IAM, tenemos la integración del PAM, podemos centralizar de alguna manera todo lo que son las distintas identidades que se manejan en las plataformas que tenemos dentro de la organización. Tenemos una orquestación centralizada, un compliance automatizado. Si queremos saber de forma directa, mira, cuáles son todos los roles y permisos que tenemos entre todas las plataformas, tengo un solo punto donde manejarlo, y aparte de que las plataformas de gestión de identidades usualmente traen que sí bóvedas para el almacenamiento de password, que sí módulos para lo que es la parte de la gestión de certificados, por ejemplo, trae que sí módulos para secret managers, para manejar lo que es el manejo de los secretos, trae lo que es el módulo de grabación, accesos remotos para proveedores, trae un montón de juguetes dentro del paquete que ayudan muchísimo más a la gestión de identidades, porque si se dieron de cuenta, no es una tarea fácil. Y si tengo 7 sistemas distintos, la tarea se vuelve cada vez más compleja, ¿right? Espero que les esté gustando. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Sé que hay algunos conceptos técnicos, pero trato de manejarlo lo mejor posible. Seguimos. ¿Cuándo necesito que IAM, nuestro nivel inicial? Sé que puede parecer un poco exagerado porque dice SSO más MFA para todos los usuarios, directorio centralizado, políticas de contraseña. Pero sí, es que esto es lo básico, porque si seguimos teniendo 50 máquinas y cada máquina maneja usuario local, lo que significa de que esa máquina probablemente todos los usuarios sean administrador, tengo un gran problema. Y si aparte de eso, estos usuarios también tienen acceso a 365, tienes otra cuenta, otra credencial aparte, entonces todo se empieza a complicar. O sea, obviamente, tampoco queremos que un usuario se autentique en 10 plataformas. El SSO nos ayuda muchísimo justamente a simplificar este proceso. El MFA es un sí o sí, ayuda una tonelada, no es infalible, pero ayuda. Y tener el proceso de autenticación centralizado es un must. Políticas de contraseña, que, por ejemplo, mantener un histórico de él, 5 contraseñas. Histórico es que la persona no puede utilizar la misma contraseña eh, por un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo digo, mira, no puedo utilizar la misma contraseña en los 5 siguientes cambios. O sea, mi contraseña hoy es paralelepípedo 23. Mañana no puede, porque cambio de contraseña, le pongo paralelepípedo, whatever, dólar, signo de admiración, lo que tú quieras. Y al tercer cambio trato de volver a colocar la misma del principio. No, no puedes hacerlo. Mantiene un histórico y hasta el cambio el número 6 entonces utilizas una nueva. Y a partir de allí, todo lo que es el tema de la complejidad de las claves, yo soy totalmente enemigo de eso de tienes que colocar 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, guión, porque al final la gente no se la termina aprendiendo y la termina anotando debajo del teclado. Yo llegué a ver password anotados detrás de la tarjeta de crédito junto con el PIN de la tarjeta de crédito, para que tengan una idea. Entonces, la idea es hacerlo de la forma correcta y utilizar passphrase para ello. IAM más PAM, ya esto es un nivel intermedio donde incorporas todo lo anterior y a eso le sumas las bóvedas de credenciales, las grabaciones de sesiones, y en un nivel ya avanzado
tenemos ya lo que es una plataforma integral donde tienes todo lo anterior, más la orquestación automatizada, análisis de comportamiento, compliance continuos, etcétera, etcétera. Voy a ir avanzando. Mitos comunes. Solo las grandes empresas necesitan PAM. Falso. El 43% de los ataques se dirigen a las pequeñas. ¿Por qué? Porque normalmente las pequeñas y medianas empresas son ese proveedor, son ese tercero, ¿ok? Que normalmente, a pesar de que no debería de ser, son los que menos controles tienen, menos rigurosidad, menos políticas tienen. Entonces, si yo quiero acceder a una gran empresa, lo que yo voy a buscar es tratar de pegarle su cadena de confianza. ¿Y dónde está su cadena de confianza? En sus proveedores. Entonces, sí, el ataque va dirigido a ellos. Con Active Directory ya estoy cubierto. El Active Directory, bien, gestiona la autenticación. El tema de los privilegios, puedes asignar roles, pero son roles dirigidos directamente al controlador, pero no en los sistemas a las aplicaciones. Usualmente, cada aplicación maneja su rol de forma individual y ahí es donde se forma el caos. No hace rotación de credenciales automática. Sí, puedes automatizarlo, pero no es un trabajo simple y que puede impactar de forma directa en las aplicaciones. No controla los accesos a proveedores ni el tema de las cuentas de servicio. Puedes crearlo, pero no se encarga de hacer esa gestión. Mis proveedores son de confianza y no necesito de monitorearlos. Los atacantes también saben eso, que son de confianza y que no los monitoreas. Así que tranquilo, que si no los monitorea, ellos sí se encargan de hacerlo. Cambiar contraseña cada 90 días es suficiente. No, y de hecho ya no se recomienda. Porque lo que terminan haciendo es que antes era Pedro 1 y luego le ponen Pedro 2 y Pedro 3 y por ahí se van. Entonces no es funcional y de hecho cada vez se hacen más débiles las contraseñas que van utilizando. Lo que se está buscando es contraseñas robustas, el uso de passphrase o frases, el MFA, detección de credenciales comprometidas, si algo pasó con esa credencial o el acceso, por ejemplo, y ahí es donde viene el acceso condicional. Si la persona trabaja en Panamá y de repente vi que ese usuario se autenticó desde, no sé, Colombia, Rusia, Estados Unidos, ya eso inmediatamente debería generarte una alerta. Si tus sistemas no te alertan de conexiones desde países que no son los que deberían de ser, hay un problema. Rotación automatizada de cuentas de servicio. Seguimos avanzando. Voy a tratar de acelerar porque ya me queda poquito tiempo. La fase 1 es la planificación de cómo implementar. Esto es el proceso de cómo implementar de forma correcta lo que es la parte de gestión de identidades. Uno, planificar. Necesitamos inventariar todo, absolutamente todas las cuentas que existen en todos los sistemas. Clasificar cuáles son los privilegios dependiendo de qué cosas necesitan hacer. Tienes que tener una matriz de roles y permisos. Usted no tiene ni idea de la cantidad de empresas que hemos visitado que cuando le pedimos la matriz de roles y permisos te miran con cara de no sé de qué me estás hablando. Y esto puede ser un simple Excel, donde me digan, ok, el rol read only es para esto y esto y esto, y estos son los usuarios, por ejemplo. Mira, el usuario que con el rol CP, cuentas por pagar. Ok, ese usuario tiene permiso únicamente a este módulo, este módulo, este módulo y puede hacer estas actividades. Eso es un rol de permisos. Esa es una matriz de roles y permisos. Aquellos que están en la parte de protección de datos, esto es un must, porque la única manera de saber quién tiene que tener acceso a qué es a través de esta matriz de roles y permisos. Análisis de brechas, identificar cuál es el estado actual, entre cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Esto es importantísimo. No podemos volvernos locos, empezar a hacer cambios si no tenemos idea de cómo estamos ni a dónde vamos. En la fase 2 viene la parte de implementación. Aquí viene la selección de plataforma, basado justamente en tu matriz de roles, la implementación, la flexibilidad, la integración. Plataformas como PAM Segura, que te ayudan en ese proceso de monitoreo. Ya se fue mi comercial, ya se fue el comercial. Integración con infraestructura, que tenga la capacidad de integrarse con cada una de las plataformas que tú estás manejando en la actualidad, porque tampoco tiene gracia de que implementes un sistema que es compatible con dos de tus tres sistemas, porque al final al final sigues creando un nuevo problema de alguna manera u otra. Políticas y workflow que se adapte a las necesidades del negocio y a los objetivos del negocio. Monitoreo, hay que estar en tiempo real viendo qué está pasando. Monitorear siempre, detectar intentos no autorizados, conexiones concurrentes, análisis de comportamiento, todo esto es crucial. Si usted no está monitoreando lo que pasa con sus accesos, repito, usted tiene un gran problema y lo tiene que atender rápido antes de que el atacante lo haga por usted. Auditoría, necesitamos tener trazabilidad. De hecho, si usted está en Panamá, la ley 81 de protección de datos tiene un conjunto de
especificaciones técnicas donde te dice que tú tienes que tener la trazabilidad de todo lo que pasa con los datos, los accesos, si algo sucedió, quién, cómo, cuándo, dónde. Si está en el sector bancario, la regulación del sector bancario te solicitan ciertos controles de acceso a esa información. Si usted está en Europa o maneja clientes de Europa o tiene datos de personas con su centro de datos allá, tenemos el GDPR con ciertos controles que te exigen tener auditoría y tener trazabilidad completa, y así sucesivamente con cada uno de los marcos regulatorios. Importantísimo el antes y el después. El antes, cada quien manejaba las cosas a su manera y por su lado. Cuando ya tienes todo centralizado de la forma correcta, tienes un panel único, tienes el inventario de qué accesos tienes, tienes un workflow de aprobación automatizado, de tal manera de que no sea simplemente sí porque sí, alguien lo tiene que aprobar basado en un conjunto de rules, de reglas. Tienes la rotación automática sin fallas en los sistemas, reporte de compliance, acceso de los proveedores sumamente controlados. Me regalan unos, ya de hecho me faltan 2 slides, 2 minutos y estamos ready. Resumen y puntos clave. Las identidades comprometidas en el sector va para el vector de ataque número 1, 100%. No saber quién tiene acceso es un riesgo crítico, no es un problema menor de que, ay, bueno, pero eso lo podemos arreglar con un Excel. No, eso es un problema que siempre he dicho que hay lugares, empresas o personas que hay un angelito que los cuida porque no les han pasado cosas, no sé por qué. No le ha llegado la fecha de cumpleaños, diría yo. La gestión de identidades no es un proyecto, es un proceso continuo. PAM y AM Plataforma no son lo mismo, cada una tiene su funcionalidad, hay regulaciones que te exigen la trazabilidad y actuar hoy cuesta menos que responder a un incidente mañana, porque durante un incidente se pierde cliente, se traduce a que se pierde proyecto, se traduce a que se pierde plata y al perderse dinero se pierden trabajos y se pierden oportunidades. Entonces recuerden que el trabajo de nosotros como ciberdefensores no es instalar un firewall, no es instalar un PAM, no es instalar tecnología. Nuestro trabajo es reducir el riesgo y evitar que que la empresa pierda plata, pierda dinero, producto de cosas que nosotros pudimos manejar. Obviamente no todo es color de rosa y sé que a veces se vuelve la tarea difícil porque el presupuesto es caótico. Por eso es importante que esto se maneje y se planifique de la forma correcta y se apunte basado en las necesidades. Se desarrolla un plan a mediano, corto y largo plazo. Aquí estamos, aquí queremos llegar. Ok, en la fase 1 vamos a llegar hasta este punto y vamos mejorando poco a poco. Mejor ir mejorando de paso en paso, no hacerlo nunca. Y bien, el checklist ya se los comenté. Aquellas organizaciones, si aquí hay alguien de alguna organización que desee que se realice un diagnóstico totalmente gratuito en el mismo correo donde van a recibir el checklist, pueden responder allí y nosotros les atenderemos con muchísimo gusto. Espero que les haya gustado este momento de preguntas y respuestas. Estamos abiertos para cualquier consulta. Son las 2:03. Vamos a darle unos 2 minutos más para preguntas. Si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat. Y si no, pues les agradezco a todos por su asistencia y espero que les haya gustado. ¿Vale? Vamos a ver por acá, por el chat. Tremendo contenido. Sí, sí va a estar disponible. Ajá, excelente, me encantó, perfecto, esa es la idea totalmente, totalmente. Me alegra que les haya gustado y estén pendientes porque por ahí van a venir otros masterclass, por ahí van a venir uno de seguridad en Linux, por ahí viene otro, por ahí se vienen varias sorpresitas. Vamos a tratar de hacer estas masterclass 2 veces al mes dentro de lo que sea posible y que los proyectos lo permitan. Así que nada, pendiente a las redes sociales y muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan una excelente tarde.